abogado del niño. Bueno, es una situación novedosa, totalmente novedosa, que se desprende del nuevo paradigma. El niño es sujeto de derecho. Bueno, ok, entonces hay que oírlo. Es uno de los temas también trascendentes del nuevo paradigma. Escuchar lo que los niños tienen para decir en algún proceso o en alguna situación donde el sistema de promoción y protección de derechos tiene que intervenir. Sobre esto, hasta donde yo sé, y sé relativamente bastante, el tema del abogado del niño es una figura nueva, sobre la que tampoco hay experiencia. Entonces estamos transitando toda una situación nueva, con un montón de elementos nuevos, con un montón de cuestiones para aprender, y el aprendizaje creo que siempre es acierto y error, no hay recetas, no es 100 gramos de levadura, yo no cocino mucho, 100 gramos de levadura debe ser un montón, pero es acierto y error, es a poner en marcha cosas, a saber cómo eso termina jugando en lo social, cómo lo podemos ajustar, cómo resulta, si resulta bien para quién. Hay actores que todavía se resisten de un modo muy fuerte a concebir al niño como un sujeto de derechos. Hay actores en lo social, y no me refiero a la cuestión generacional, que todavía se resisten sobremanera a concebir que el otro pueda y tenga derecho a emitir su voz. Bien, creo que en ese lío de cómo hacemos para escuchar al niño, cuando el niño dice, si lo que dice es lo que... Bueno, la figura del abogado del niño aparece, digamos, como un requerimiento que entiendo, o me parece que va en la línea de, entre comillas, forzar a que los procesos obliguen a que efectivamente el niño sea escuchado. Entonces, la existencia de un abogado, de un actor en el ámbito jurídico, en el ámbito de un proceso donde hay vulneración de derechos y se está analizando quiénes son los que vulneran esos derechos y cómo es que se va a dar la restitución de derechos, la aparición de esta figura ojalá pueda ir procesando en el sentido de garantizarnos que el derecho de los niños a ser escuchados, digamos, se pueda concretar en todo proceso donde allí se lo requiera. O como, digamos, me parece que el aporte, digamos, que nos trae hoy la doctora Chávez Luna en este sentido, creo que puede ser un elemento que se pone a jugar en esta cuestión del aprendizaje y que transita ese proceso de aciertos y errores. Yo mucho más para agregar no tengo, vamos a escucharla a la doctora. Gracias. Primero, quiero agradecerles que estén acá. Voy a llorar seguramente, me voy a emocionar. Es mi primer libro. ¡Bravo! Y para descomprimir que estoy emocionada, me gustaría en realidad empezar por alguien que me nutre a mí, que me ha apoyado siempre en mi carrera, que siempre me ha dicho: Lali, vos podés, hija, yo estoy con vos, nosotros estamos con vos. Y está acá mi papá, que es para mí una fuente de aprendizaje constante. Y mi papá canta, y yo le pedí que viniera a cantar. ¿Les parece si empezamos con un canto de él y después empiezo a hablar yo? Buenas tardes o noches, buenas tardes. Esto en realidad es atípico en la presentación de un libro de tono jurídico, pero mi hija me dijo: papá, necesito que colabores conmigo, y los padres siempre estamos dispuestos a colaborar con los hijos. En este caso, busqué algo que tuviera que ver con esto, con la presentación de un libro que tiene que ver sobre el abogado del niño. Y en esa inteligencia es que le dije, al comienzo, hasta que no estén un poco cansados, voy a cantar una canción que tiene que ver con eso, a modo de homenaje a ustedes que se han tomado la molestia de venir acá a acompañar a mi hija. Adelante, radiooperadora. Comprendo el mensaje
de la sonrisa de un niño cuando toca en la luz roja mi cristal. Mi pensamiento está en la luna o en el limbo, no me daba la mirada para ver que está queriéndome decir que ya es hora de ayudarlo a vivir. Sufro si en una calle de América se duerme friolento un corazón, jugando a la rayuela con su vida. Se pierde a diario algún hijo del sol. Siento que se humedece mi alma y que mi continente entristeció. Paciencia, soldadito, localata, que mañana sonreirás, hijo del sol. Comprendo el mensaje de la lágrima de un niño cuando toca el día de Reyes esperar. Un sueño galopando más allá del horizonte en corceles de esperanza y porvenir. Están queriéndome decir que no es hora de ayudarlos a vivir. Sufro si en una calle de América se duerme friolento un corazón, jugando a la rayuela con su vida. Se pierde a diario algún hijo del sol. Siento que se humedece mi alma y que mi continente entristeció. Paciencia, soldadito, localata, que mañana sonreirás, hijo del sol. Mañana sonreirán, porque hay gente como ustedes que trabaja por ellos, por aquellos que son víctimas de trata, de trabajo forzado a niños que no están en edad más que de estudiar o de jugar. Entonces podrá salvarse aquel que aparece en un semáforo y nos ofrece su espectáculo con palotes y pelotitas. Nosotros le damos una moneda cuando él nos regala una sonrisa, a veces con 1 o 2 dientes menos, y se nos acerca con el gesto inequívoco: una moneda, por favor. Seguimos nuestro camino pensando que lo ayudamos, pero no alcanza. Él sigue allí, indefenso ante los peligros que acechan en las calles de las ciudades como Buenos Aires hoy. Por eso, el trabajo de ustedes es muy importante. Ustedes sí, como pide la canción, nos ayudan a vivir. Por eso, muchas gracias, y alguna vez será posible, será verdad, esta promesa. Paciencia, soldadito de hojalata, que mañana sonreirás, hijo del sol, que mañana sonreirás, hijo del sol. Ahora la parte jurídica.
agradecer muchísimo a la Dirección de Relaciones Institucionales, quiero agradecerle a Lía Méndez, quiero agradecerle a Gabriel Bulga. En realidad estamos hoy acá y este espacio se logró gracias al reconocimiento que hacen de mi trabajo en las mesas, ya que es una mesa intersectorial con distintos partidos políticos e ideologías y muy diversas. Sobre todo yo soy muy diversa también, así que quiero agradecer este auténtico gesto y ofrecimiento de la dirección para que yo esté acá. El abogado del niño. Bueno, vamos a empezar a trabajar un poquito del abogado del niño. Les voy a leer un pedacito de algo que está en el libro para disparar un poco de por qué el abogado del niño. Esta es una situación muy concreta, es una intervención, el libro tiene ejemplos prácticos y yo pongo acá a escuchar al niño. Y la niña, o el adolescente, o quien fuera, dijo esto. Si quiere llevarme, que me lleve. Ya no creo en nadie. Ya no se puede hacer nada. Ya está. Yo me encontré con esto. ¿Cuándo? Como abogada del niño iba a asistir y patrocinar a otras adolescentes a este hogar, donde frente a la aparición de un tratante, familiar del adolescente, a la salida del colegio, amenazándola con llevársela nuevamente al prostíbulo y produciendo una lesión en su brazo, la joven había pedido que le dieran una consigna custodia. Ella y el personal del hogar estaban aterrados. Aterrados porque en sede penal les habían indicado que la petición de esa protección solicitada los excedía. La adolescente del hogar a merced. Así las cosas, desde el hogar me contactan para ver si podía asumir la asistencia y patrocinio de la joven, con quien a su debido tiempo me entrevisté. ¿Y con quién me encontré? Me encontré con un ser humano, resignado a que se la lleven. Una adolescente resignada a morir como esclava. Una adolescente que me confió que a la edad de 10 años fue traída de una provincia para ser explotada sexualmente por gente elegante en el conurbano bonaerense. Y que su vida, ese infierno, duró 2 años hasta que logró escaparse. Intentó escaparse 2 veces, antes sin éxito, pero la encontraban. Y la policía local la devolvía a sus explotadores, que aparentemente cuentan con apoyo político y policial. El rol del Poder Judicial amerita mayor análisis. Esto garantiza la impunidad en una de las 3 zonas más complejas del conurbano bonaerense. Al momento de la entrevista, la necesidad vital era solicitar el pedido de protección al juez civil con competencia en asuntos de familia, ya que el tratante le dijo que la llevaría nuevamente al prostíbulo y que vendría con más gente. También intervenía una Defensoría de Derechos de Niños, desde los comienzos de esta historia de vida constante. Le expliqué a la joven que es un abogado de niño y cómo podía serle de utilidad para su situación puntual si ella quería ser ayudada. ¿Y qué me contestó? Ya no creo nada, en nada, nadie pudo hacer nada, nadie quiso hacer nada. Si me quiere llevar de nuevo, que me lleve. Ya no me importa vivir. Y acá hay que poner lo mejor de uno como abogado al niño, frente a tanta resignación a dejarse llevar para ser explotada sexualmente, salvajemente, hasta que el cuerpo y el alma no den más. Cuando un adolescente te cuenta que fue golpeada con cadenas y que sobrevivió a ese dolor entera, uno, como abogado del niño, creo con convicción que debe dejar suspendido o postergado el discurso abogadil y enhebrar uno más humano, donde hay sintonía con ese ser humano, frágil pero resiliente. Ofrecí tiempo al adolescente para que meditara su decisión, pero no fue necesario. Terminamos tarde, había un problema de luz en el hogar y terminamos en la oscuridad del caer de la tarde. En esa primera entrevista, la adolescente accedió a armar un escrito para el juez civil, donde de puño y letra le pidió urgente protección. Urgente. Y urgente fue el trato que el juez civil le dio. Pasó una semana y tuvimos una audiencia donde asistieron todos los profesionales, lo que yo llamo la red dinámica de trabajo, que intervenían en la restitución de derechos del adolescente. Recuerdo mis palabras entre profesionales. De acá no nos vamos en la orden de consigna custodia. ¿Y qué pasó? El juez civil nos concedió, con los oficios incluidos en el día, la consigna custodia para la joven. La joven, dada la gravedad del delito del que era víctima, accedió a presentarse en sede penal también. En primera instancia, el delito por el cual se comenzaron las actuaciones no era el de trata, porque la trata no la había investigado nadie hasta la fecha, pese a la denuncia del Consejo de los Derechos de Niños y Adolescentes en el momento oportuno. Con toda responsabilidad, el fiscal de la instrucción solicitó al juez que se citara al imputado y que esa sede no era competente para seguir entendiendo la cuestión, ya que la trata de personas es un delito federal. Así las cosas, un día de lluvia, aproximadamente 13:30, llegué a Comodoro Pi. Entonces,
si empezamos a hablar un poquito de por qué el abogado del niño, por qué este enfoque teórico práctico. Ustedes van a ver acá, esta es la tapa del libro. Y yo acá puse algo que tiene que ver con cuando era chica, papá me había puesto la hormiga atómica a mí. El abogado del niño no es la hormiga atómica, ¿sí? Labura como hormiga, pero no es la hormiga atómica. El abogado del niño trabaja en un proceso de restitución de derechos, que es de lo que yo hablo en esa primera parte. Y lo que tiene es una posibilidad muy valiosa. ¿Cuál es? Como no pertenece a ningún poder, el abogado del niño no pertenece al poder legislativo, no pertenece al poder judicial, ¿sí? No pertenece a la órbita del poder ejecutivo. ¿Qué es lo que tiene entonces? Si se supone que los tres poderes son independientes, ¿qué es lo que tiene un abogado? La libertad absoluta, solamente limitada por la ética profesional y los intereses de su cliente, de hacer todo lo que sea necesario para promover la restitución de derechos. Claro que no lo hace solo, no es la hormiga atómica, trabaja junto a otros, en un proceso colectivo. Y lo que va armando son redes. ¿Vamos ahí? El libro que yo estoy presentando no pretende ser el libro gordo de Petete, o sea, no es que tengo todas las respuestas. Yo lo que hago es ofrecer de alguna manera algunos ejemplos de intervenciones concretas de qué es lo que se puede hacer. Porque también me encuentro con mucha negativa. La ley está desde el año 2005, ¿sí? Que se sancionó la ley 26061. Yo tengo 15 años de abogada y esta ley para mí es muy importante porque marca casi toda mi carrera profesional. Son 10 de ejercicio con esta ley. Así que por ahí mi modo de abordar el derecho es distinto de personas que tienen una formación con otros paradigmas. Y creo que eso se nota mucho. Entonces digo, lo que yo quiero aportar son los ejemplos concretos donde se pueden lograr intervenciones posibles, se pueden restituir derechos. Escucho mucho negativismo de, bueno, el abogado del niño, pero no puedo hacer nada, uno solo. No, no es uno solo. Uno tiene que salir a armar esas redes y eso es un laburo. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Queremos hacerlo? La ley está, hay que salir a caminarla y militarla. Lo que ofrece el libro es un ejemplo optimista de militancia de la ley, ofrece un ejemplo concreto de intervención de restitución de derechos, ofrece las complejidades y ofrece algo más. Ofrece que ustedes tengan la oportunidad de leerlo y cuestionar lo que yo hice también y ver cómo lo harían mejor, ¿sí? Y ver también de qué otros modos se pueden hacer estas cuestiones. Cuando no vemos otro modo de hacer estas cuestiones, no estamos pensando. El libro ofrece un espacio para que se pueda pensar, para que ustedes puedan ver, bueno, a ver, esta mujer fue por acá. ¿Cómo voy yo, por ejemplo, territorializando esto? Si este libro se aplica a Lomas de Zamora, realmente es distinto, porque en la Ciudad de Buenos Aires contamos con otros recursos. Si este libro se aplica, yo la vez pasada estuve en Catamarca, si esto se aplica en Catamarca, hay otros positivos, ¿sí? Son otros los actores. Entonces hay que territorializar las experiencias. Este libro ofrece esa posibilidad y por eso está bueno, porque ofrece espacios para pensar, pero no desde el lugar, desde algo ideal, desde algo concreto. El niño aparece con este problema. ¿Y ahora qué hacemos? ¿De qué te disfrazas? ¿Se necesita alguien que la custodie? ¿Qué me la va a llevar yo a mi casa a esta nena? ¿Qué le voy a poner yo, un custodio particular? No, y acá ¿qué es lo que necesitamos entonces? La abogada del niño necesita política pública. Entonces, cuando a veces me acusan de un discurso político, y sí, lamentablemente hay un discurso político porque está atravesado por lo político. Los jueces, el juez que intervino en este caso, no tiene tampoco la obligación del juez de salir a custodiarla. El juez que tiene que hacer lo que hizo, nos mandó los oficios en el día para que nos den donde correspondía la consigna custodia. Y el juez tiene que velar por esa garantía. Bueno, la verdad nos sacamos el PRODE porque el juez que nos tocó era un juez que se la jugó y que hizo todo lo que había que hacer. Y por eso esa víctima hoy vive, y vive bien. Por eso digo que el libro tiene casos optimistas, porque les va a mostrar a ustedes que hay caminos para andar, que hay cosas para hacer, y que yo no soy la hormiga atómica. Sí soy laburadora, pero no soy la hormiga atómica. Que lo que hago es valerme de los resortes legales para aplicarlos. ¿Por qué? Porque tengo pasión por lo que hago. Esa es la diferencia. Pero me parece, y esto es muy importante, hay buenas prácticas en materia de restitución de los derechos de los niños que son víctimas de delitos, y esas son intervenciones posibles. Digo esto porque van a encontrar que el libro no está atravesado por derecho penal juvenil, de los jóvenes en conflicto con la ley penal. Las intervenciones están basadas en cuestiones que tienen que ver con niños, por ejemplo, que han sido separados de sus padres, que están en dispositivos de albergue, por ejemplo, ¿sí? En hogares. Esos son los casos, por decirlo de alguna manera, que no son casos, son niños y niñas que sufren, ¿sí? Que ustedes van a ver en el libro. Y lo que ofrece es oportunidades para pensar, cuestionar y ver cuál es el recorrido que hay que hacer. Cuando, por ejemplo, alguien dice, che, la vez pasada escuché que esta chica fue violada y tiene 14 años y no denuncia, no está con los padres. ¿Quién denuncia? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Y entonces ahí es donde se ve el manoseo que a veces hay
la victimización secundaria, que es hacerlos pasar a los chicos por situaciones donde le cuentan 20 veces lo mismo a 20 personas, y esa no es la manera adecuada en que se puede trabajar. Se puede trabajar de otra. ¿Y dónde encontramos el andamiaje? El andamiaje es legal. En el libro van a encontrar toda la normativa de la que yo me valgo. O sea, lo que hago de alguna manera, me dicen a veces que yo soy generosa porque comparto todo. Lo que hice fue sistematizar todo lo que yo uso para que lo puedan tomar otros colegas, mejorarlo, cuestionarlo, pero está ahí. O sea, tenemos todas las resoluciones de la Procuración General que dicen cómo se tiene que trabajar cuando los niños son víctimas de delitos, por ejemplo. Eso lo van a encontrar en el libro. Van a encontrar un montón de normativa y de directrices que nos van a decir cómo trabajar y cómo no. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con buenas prácticas. Yo lo que hago en el libro es posicionarme en un lugar donde entiendo que ese lugar es respetuoso. Yo digo que el niño es un sujeto de derecho y soy su abogada, no lo puedo cosificar, no puedo opinar por el chico. El abogado del niño tiene que moverse hacia el chico y primero reconocer él que es un sujeto de derecho. Fíjense que en la intervención que yo les compartí, yo le di tiempo a esa persona, porque la chica, ¿qué es lo que podía decirme? Que no quería abogado. Y también podía decirme, y esto incluso está ahí en el libro como para que lo piensen los que son abogados y los que quieren ser abogados de niño, ella también podía decirme, quiero resignarme a que me lleve. Me lo podía decir. Y yo como abogada de niño, el encuadre del rol, lo tengo que respetar eso. Lo tengo que respetar y eso es terrible. Por eso hay que trabajar mucho. En el libro van a encontrar otro episodio más grave, donde directamente la chica quería dejar que se la lleve porque tratando se le vuelve a aparecer. Suerte que estaba contenida en el hospital, el Dr. Cuato de Alvear, un hospital neuropsiquiátrico infanto-juvenil, y había contención, pero la trata estaba afuera, la estaban esperando para llevársela. Y nos decía que no quería entrar a un refugio de la ciudad. Entonces, ahí se jugaba, si salía de ahí, se la llevaban. Yo tenía que lograr persuadirla de que había oportunidades que como abogada del niño podía ofrecer dispositivos por un corto tiempo, porque alguien tampoco quiere vivir encerrado. Yo tenía que ofrecer las oportunidades para que ella aceptara, porque se trabaja con la voluntad del chico. Ser sujeto de derecho significa darle la voluntad al otro, es decir, vos podés elegir, vos podés decidir. Entonces digo, esto es muy importante, de cómo nosotros nos paramos. Y cómo nos paramos como abogados. Vamos a tribunales, vamos a litigar en todos los lugares que haya que litigar. ¿Por qué? Porque hay trata de personas, ¿sí? Y los niños son víctimas de esos delitos. Son víctimas de otro tipo de delitos como, por ejemplo, el abuso sexual. También son víctimas de maltrato. Ni cintazos, ni varillazos, así lo diga, no importa que lo diga ni el Papa o quien sea. Está mal, la ley lo dice, el nuevo Código Civil también presenta estas cuestiones. No se puede golpear a los chicos, está prohibido. El abogado del niño, ¿qué hace? Cuando un niño es separado por maltrato y está en un hogar, ¿qué tiene que hacer para que se le restituyan todos sus derechos? Ver si puede volver con su familia biológica, y si no puede volver con su familia biológica, ¿qué es lo que tiene que hacer el abogado del niño? ¿Qué les parece que tendrá que hacer el abogado del niño? Puede ir con algún referente, ya está agotado todo, se trabajó con la familia, no hay manera. Y no es mala palabra. Tiene que, si el niño, y esto es muy importante, si el niño quiere, conforme la capacidad progresiva y la edad, tiene que promover su adoptabilidad. ¿Sí? Si el niño no quiere, esto es muy importante, porque a veces tengo colegas que se han manejado de una manera inadecuada y se creen que ser abogado del niño es ser el defensor de menores. Nosotros yo no tomo decisiones por los chicos. Yo trabajo con la voluntad del niño. Entonces, el libro es un ejemplo, es un cimbronazo para muchos que les va a caber como un balde de agua. Van a decir, esto es el abogado del niño. Porque hay gente que también se cree que es la panacea. Que el abogado del niño es para cuando las partes están en conflicto y le ponen el abogado al niño, ¿sí? En divorcios conflictivos y lo van a manejar al abogado. Cosas que han querido hacer conmigo y yo no trabajo de esa manera. Porque no corresponde, ¿sí? Entonces digo, pensemos estas cuestiones. Porque el abogado del niño está para representar los intereses solamente de quién, del niño, niña o adolescente. Y hay que bancarse cuando el pibe dice que sí y hay que bancarse cuando el pibe te dice que no. Bueno, básicamente van a encontrar en el libro que el contexto son los niños que son víctimas, por ejemplo, de trata, de abuso sexual, de maltrato. Niños que en general son sin cuidados parentales, por eso se encuentran en instituciones. Van a ver que en general hay vulneraciones de derechos y yo lo que hago, y esto también por ahí es inédito, es que marco que las intervenciones son integrales. De nada sirve manejarnos solamente en la vía civil cuando el niño es víctima de un delito y el imputado, el responsable penal por los hechos cuya materialidad el chico se encuentra ahí, se va libre, ¿sí? O nunca entró al sistema penal directamente. No voy a decir esa estupidez que entra por una puerta y sale por la otra porque ni siquiera entra. Ni siquiera entra. Y me parece importante ver que es la esfera civil y la esfera administrativa. Acá tengo una colega que es del Consejo de los Derechos. El paradigma nuevo trató de quitarle poder al juez del patronato de lo que era el Estado, de la figura del juez, pero ojo, tampoco pasemos al patronato administrativo.
donde los organismos tienen todo el poder, ¿sí? Y se dan a veces algunas intervenciones que no son adecuadas. Entonces, ¿el abogado dónde tiene que litigar? En todos los lugares. ¿Y por qué digo esto? No le vamos a ir a pedir el recurso hogar al juez. El recurso hogar se lo pide el órgano administrativo de protección, ¿sí? No le voy a ir a pedir un acompañante terapéutico al juez. Se lo voy a pedir al órgano administrativo. Entonces digo esto porque a veces ustedes ven chicos en la calle y dicen, ay, ¿por qué un juez no hace nada? No se trata de un juez. Hoy en día se trata de otras personas que tienen que intervenir. Bueno, algunos ejemplos de prácticas nefastas, ¿sí? Trato irrespetuoso con los niños. Y trato irrespetuoso, por ejemplo, sentar a una chica que ha sido abusada, a una nena de 11 años que parió su hijo, que dijo que no quiere ser la mamá, ejercer la función materna, ser un funcionario público, sentarla ahí sin abogado. Y uno llega en el momento justo. Y que le están queriendo preguntar y hacerle firmar. Pero vos lo querés dar, ¿no? Vos lo querés dar, ¿no? Entonces, eso es trato totalmente irrespetuoso. Cuando en realidad la niña, ¿qué es lo que quería? No podía decir que sí y no podía decir que no, no podía decir nada. Porque en un momento dado me dicen, no quiero que me pregunten más. Entonces uno que tiene que decir como abogado, no quiere que le pregunten más. ¿Sí? Y esto también a veces es difícil de entender para algunos magistrados que, claro, no están habituados a esto, están habituados al defensor de menores nada más. Es una nueva dinámica, por eso agradezco mucho que esté acá un juez presente que se maneja de otra manera. ¿Sí? La falta de sensibilidad, bueno, escuchar al niño, esto es fundamental, es lo que dijo Gabriel. La figura del abogado al niño tiene que ver con la garantía de que al chico se lo va a escuchar, y no de cualquier modo. Porque ustedes como adultos tienen una garantía de cómo se los escucha, hasta incluso en sede penal, por ejemplo. La famosa declaración indagatoria, que es una defensa del imputado, no se hace de cualquier manera. Hay garantías, no es nulo, todo, fantástico. Son garantías para un imputado. ¿Y las garantías para el chico? En nuestro sistema no hay un procedimiento para escuchar a los pibes. Entonces, la única garantía que puede dar cuenta que al chico se lo va a escuchar adecuadamente es que cuente con abogado. ¿Por qué? Porque a veces de escucharlo le hacen preguntas, y las preguntas que le hacen son preguntas capciosas, o preguntas que son insultantes, o preguntas impertinentes, o preguntas que tienen que ver con la injerencia con la intimidad, que el chico no tiene por qué contar. Entonces, el abogado lo que hace es garantizar el proceso. La falta de sensibilidad al sufrimiento. Y yo hablo mucho del tema del sufrimiento, porque nosotros trabajamos con niños que sufren. Entonces, la falta de sensibilidad tiene que ver con, a veces, este modo de abordar al otro. Bueno, rapidito, vamos. ¿Qué rapidito vamos? Es la única oportunidad que la niña tiene para ser escuchada por un juez. Vamos, rapidito. No, pero tengo muchas audiencias. Lo lamento. Falta de articulación con otros efectores. Por eso agradezco que estén acá en distintos organismos. Acá, en el Registro Nacional de Niños Extraviados, tiene un programa que es un programa de articulación institucional, el PAI. Yo el día que los conocí quedé así como se diría, conmocionada, porque es un organismo que lo que hace es tratar de fijarse en todas las personas, todos los actores que intervienen y articular las intervenciones. Ellos trabajan con chicos en situación de calle, ¿sí? O con experiencia de vida en calle. Ahora se amplió, pero bueno. Y lo que se hace es trabajar, bueno, ¿quiénes están acá? El hogar, los referentes afectivos, y a veces estas reuniones eran de más de 20 personas. Y a veces hay abogados que no están formados en estos temas y que tampoco tienen voluntad. Y dicen, no, pero ¿cómo voy a ir a una reunión con tanta gente? Son muchas personas. O del Poder Judicial, que te dicen en sede penal, no, acá intervienen muchas personas. Y claro que tienen que tener muchas personas, porque si interviene una sola se queman. La violación de derechos y garantías de los niños víctimas. Bueno, y acá lean el libro, acá voy a hacer el margen, lean el libro y van a ver las violaciones a los derechos de los pibes que hay, y también van a ver el lado positivo. Así como hay una violación, hay restitución de derechos. La restitución de derechos es posible. El mensaje que yo quiero dejar con el libro es esperanzador. Es un mensaje de que se puede. La ley lo permite, lo que hay que hacer es salir a militar la ley. Hay que caminarla, hay que elaborarla. Las huellas nunca están delante de nuestros pies, esto lo digo siempre. Solo que aparecen por donde hemos pasado. Si no caminamos no hay marcas. La invitación es a caminar, salir a dejar huella, porque el mundo hay que caminarlo. Si no caminamos no nos vamos a equivocar. Y para que surja lo posible es necesario intentar una y otra vez lo imposible. Yo así lo creo. Gracias por estar hoy acá presentes para celebrar el nacimiento del libro. Quiero dar mi devolución como mamá, como una persona que
comparte con otras madres, con abuelas, con la familia todos los días, y que yo hoy me puedo ir y llevarle buenas noticias. Que en este momento donde la familia, las mujeres, hablando, ¿no?, de los temas de género que están en boca de todos y que nos sentimos vulneradas, que nos sentimos que no cuidan a nuestros niños, poder difundir este material, poder contar que el niño puede tener su abogado, difundirlo desde todos los ámbitos, son buenas noticias para la familia, ¿no? Y creo que eso es un aporte tuyo que va a dejar huella, y te quiero decir que todo lo que necesites de mí lo vas a tener siempre, mi admiración y mi respeto, y te doy las gracias como mamá por este trabajo tan espectacular. Y aclaro, no es de mi partido. Aclaro. Pero la niñez es un tema de Estado. ¿Alguien más? Llevo, y bueno, después cuando nos conocimos acá en las mesas, ¿no?, de niñez y sobre la trata, y la verdad que creo que me vino el aliento, y sobre todo digo porque sigo trabajando con niños y adolescentes, y es muy desolador cuando te estrellas o uno llega no a paredes sino a muros, pero muros de personas, muros de instituciones, cuando no miraban a los niños ni a las niñas como personas sujetas de derechos, como muchos siguen mirando hoy, cuando siguen mirando a las mujeres, ¿no? La verdad, Laura, mis felicitaciones y que sigan las producciones. Bueno, yo como para cerrar, les cuento una más positiva todavía. Quizás ahora no se ve porque tengo puesto una media oscura, pero tengo ahí una herida muy fea. Hace 10 años tuve un accidente bastante pesado donde casi quedé hemipléjica. Y fue un 31 de diciembre después de Cromañón ¿sí? Fue un accidente fatal en mi vida, marcó un hito, un antes y un después, porque la vida tiene otro sentido después de que casi te quedas ahí mal, ¿no? Porque encima estuve consciente, me arrastró un auto una cuadra, yo iba cruzando bien, el auto me atropelló y fui rodando. Y tuve tiempo de pensar un montón de cosas, me sacaron del auto después muy lastimada y fui a parar a un hospital público. Después de Cromañón, donde me mandan a un hospital colapsado, me mandan al Ramos Mejía. Y el Ramos Mejía, bueno, era increíble la cantidad de gente que había, el olor a quemado. Y lo que les quiero dejar para cerrar esto como positivo es que cuando le dicen al médico, vienen las enfermeras y le dicen, doctor, no hay cama, tenía que quedar internada. El médico dijo, no importa, la inventamos. Hay que inventar las cosas. ¿Sí? Eso es lo que les quiero dejar. Gracias por estar. Muchas gracias.